Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 14 de abril y no puedo empezar sin antes felicitar a nuestros héroes, a uno de los grandes héroes en toda esta crisis que ha sido el cuerpo policial. Hoy es el Día del Policía en Panamá, así que a nuestros uniformados que están poniendo una cuota de sacrificio adicional, felicidades a todos los diferentes estamentos de seguridad que, al igual que médicos, enfermeras, auxiliares, están pues poniendo su cuota adicional de sacrificio y dando lo que se dice la milla extra. Hoy empezamos pues con noticias hasta cierto punto alentadoras, porque a pesar del millón, pues 357.117 activos, una crisis que ya está cercano a las 2 millones de infectados, 1.000.000. Hoy llega a los 2 millones. Hoy llega a los 2 millones. Y de los 120.568 fallecidos, vamos a decir que hay brotes verdes, hay buenas noticias. España es optimista por esa ralentización que ha tenido el número de fallecidos. Ya hay incluso camas dentro de los departamentos de cuidados intensivos en los hospitales en Madrid. En los Estados Unidos también se habla de un aplanamiento de la curva. ¿Qué estadísticamente está pasando en Panamá? Eso es lo que vamos a hablar en la mañana y vamos a ver el panorama completo. Ya tratando de ver también como buena noticia ese anuncio hecho por el ministro Rojas Pardini y en un tuit por medio de la cuenta del presidente de la República, Nito Cortizo, de 3.300 millones de dólares listos para activar nuestra economía una vez estemos ya superada esta crisis del coronavirus. Don José, que debemos empezar con la joya dicha ayer por el presidente Piñera de Chile. ¿Son los muertos, se deben contar como recuperados? Buenos días, Fernando. Ahora le cuento. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a usted que nos sigue por KW Continente y a usted que nos mira por Next TV, Canal 21. Nosotros hemos tenido tantas cosas que han pasado, Fernando, sí, que uno tiene que mirarlas para, primero, saber qué clase de gobernantes tenemos. Sí, yo creo que el verbo cantinflear en esta crisis ha tenido un nuevo significado. Y no mire de abajo, no, mire los que están arriba. Mire lo que dijo el presidente Piñera, que los muertos los incluían como recuperados porque ya no se van a contaminar más. No, porque ya no contagiaban a más nadie. Que muerto, ¿a quién se le ocurre decir algo como eso? Un recuperado es un recuperado a la vida. Claro. A menos que él tenga una concepción Sí, de claro, que es recuperado para alguno de los dos. Una concepción demasiado celta para... Sí, no, una concepción entre Dios y el infierno. Si lo agarró Dios o lo agarró el infierno. ¿No? Esas son las torpezas que nosotros escuchamos. Bueno, es que nosotros hemos oído desde la presidenta interina de Bolivia diciendo que hay que hacer ayuno contra el coronavirus. El señor del resfriadiño en Brasil. Y la ministra de Salud de Chile. Porque mire, Chile, que nosotros siempre decimos que Chile tiene una... Bueno, la marcha en tiempos de coronavirus, la marcha de amor en tiempos de coronavirus hecha por el señor de Nicaragua, que no ha vuelto a aparecer. El señor AMLO con la estampita y diciendo de que abrazos es la mejor forma de... Vayan, abrácese y veces en que el coronavirus no puede con nosotros. Mira tú qué clase de presidente. Bueno, hasta llegar al señor que decía que cuando llega el calor... O el presidente de los Estados Unidos que decía, no se preocupe que el virus se va, ahora que viene la primavera, él se va. Él se va. Ahí está. Ahí está. Bueno, todas esas cosas que han pasado. Es lo que yo le explicaba hace unos días, que una de las cosas buenas que tiene el coronavirus es que ha dado espacio para que los charlatanes ocupan su posición donde están, que es a donde están, que son charlatanes, y que salga el talento. Fíjese en los Estados Unidos quiénes son los que están dirigiendo y dónde está la pelea. La pelea está entre el político presidente Trump, el doctor Fauci y la doctora que están manejando la crisis. Estamos hablando de dos profesionales de alta calidad. Y en nuestro país todavía no hemos escuchado una metida de pata. Hemos leído, como diciendo, váyanse de carnavales y preocúpense por el SIDA, que eso es una enfermedad nosotros lo que queremos es varada en China. Explicarles que ahora está el mundo en manos de gente encargada de explicarnos las cosas que están ocurriendo. Por eso nosotros recurrimos a profesionales en diferentes materias, porque aquí no solamente están los médicos,
epidemiólogos, están todos los especialistas en infectología, en virología, los estadísticos, los que saben de estadística. Los que saben de estadística matemática es una cosa y los que saben de estadística epidemiológica es otra cosa. Sí. Los que saben de modelos. Tiene mucho más variables. Las enfermeras, todos los que trabajan en salud, los que saben de salud. Está toda la estrategia de seguridad que usted tiene que manejar para mantener a la gente en cuarentena. Esto requiere mucho talento. Y ahora, el nuevo talento que le vamos a hablar cuando cambiemos de estudio es cómo vamos a recuperarnos en la parte económica. O sea, este balance que tenemos que tener. Y no caiga usted en los extremos. Y para que uno vea cómo la vida siempre da segundas oportunidades. Y quiero que nos remitamos a lo que ha ocurrido en Grecia. Grecia, de esa pésima gestión y de ese mal recuerdo de la primera década de este siglo XXI, ha resultado tener uno de los modelos mejor controlados para llevar a cabo o manejado esta pandemia. Pocos muertos, buenos hospitales y buen manejo de la cuarentena. Grecia se está poniendo de ejemplo en Europa del extraordinario manejo que han tenido, para que vean que no todo es malo y siempre uno tiene de quién aprender. Miren los ingleses, miren los franceses, italianos, españoles, bueno, Alemania, que tiene una cantidad de casos importantes, y miren los griegos. Quiero que... No, y además miren los indicadores nuestros. Para que ustedes, que nosotros no lo estamos haciendo tan mal cuando miramos los indicadores. Por eso es importante, y nosotros le ayudamos a comprender qué es lo que está ocurriendo, porque los indicadores, que son con las cifras que nos da salud. Claro. ¿Y cuáles son las cifras? Son las cifras reales, son los hechos. Bajo las circunstancias en que esos hechos se tomaron, un día serán más, un día serán menos, pero ahí está toda la data que tenemos. Bien, le quiero dar alguna información global para ir. Recuerde, si usted quiere ser un buen analista de lo que sea, nunca se olvide que usted tiene que hacer una apreciación general para ir a lo particular y de lo particular a lo general. Y recuerde que sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría. No, eso nos evita caer en los dogmatismos y en los simplismos cuando hablamos de problemas complejos como este. Por ejemplo, fíjense, a nivel mundial estamos cerca de los 2 millones de casos positivos y estamos cerca de los 120.000 muertos. No tome cuenta de que los muertos son recuperados, no, los muertos son muertos, desgraciadamente. En los Estados Unidos hay una gran discusión política ahora. Ayer fue, digamos, la tapa del Congo. El presidente y los medios de comunicación, el presidente en forma casi de ira, contestándole a los periodistas, hombres o mujeres, no importaba, amenazándolo y diciéndole, no, tú eres de tal cosa, fake news, enough. Discutiendo qué cosa. Como los medios han divulgado que él conocía hay documentos que dicen que el presidente conocía de estos géneros, entonces él se ha sentido molesto por esto. Porque el presidente de los Estados Unidos, si usted lo sigue, él ha estado en contradicciones sobre esto y sobre muchas cosas. Un día dice una cosa, mañana dice otra, y le da igual. Él no tiene un concepto estricto de la verdad. La verdad para él es relativa, de acuerdo a los intereses de él. Esa es la realidad. Y con ese es el presidente que estamos bregando. Ayer, sí, desde el sábado, se circuló un tuit en la que gente cercana de él, un conservador, pedía, y se lo hicieron por la vía de los tuites de los conservadores, por decenas de miles, pidiendo la renuncia de Fauci. Entonces el presidente retuitea eso. Sí. ¿Cuál es su defensa ayer? Bueno, que eso no es nada. Si él, el presidente de los Estados Unidos, retuitea un tuit en donde se pide la salida de su principal asesor médico, ¿cuál es el mensaje que le está mandando a la gente? ¿No hay mensaje ahí? Claro que hay un mensaje. Después se echa para atrás y te va a quedar dentro de poco el señor Fauci renuncia. Y eso pasó con casi todos los miembros con una mayoría de miembros que han votado. En los Estados Unidos también, esto ha sido un debate muy fuerte. Fíjese dónde está el debate en los Estados Unidos. ¿Cuándo se abre la economía y quién la abre? ¿Quién? Porque hay un debate constitucional. El presidente de los Estados Unidos, recuerda usted que cuando hablaba del cierre, él decía, yo no tengo la potestad constitucional de darle órdenes a los gobernadores para que cierren. Bueno, él dice que él tiene la autoridad moral, dijo ayer en la conferencia de prensa. Es lo que tiene que tener la autoridad constitucional para abrirla. Si no tenía para cerrarla, ¿por qué la tiene para abrirla? Entonces, fíjese lo que pasa. El gobernador de Nueva York, Cuomo, cuando el periodista le hace una pregunta, ¿qué pasa si el presidente de los Estados Unidos abre el estado de Nueva York sin su consentimiento?
La respuesta de cómo fue categórica. Le presento una demanda de ilegalidad. Ya. ¿Por qué los gobernadores de la costa este, un grupo de gobernadores de la costa este y de la costa oeste de los Estados Unidos, están haciendo una discusión entre cómo abrir, cuándo abrir y bajo qué procedimiento? ¿Bajo qué procedimiento? ¿Y quiénes serían los primeros en salir? Y esa es una cosa que nosotros tenemos que comenzar a discutir. Así está el mundo en esa área. En otras áreas, usted que hablaba de Grecia, y Grecia tiene una gran ventaja, un gran mérito. Recuerda que tiene una frontera caliente con Turquía. Y a pesar de todo eso, el esfuerzo que ha hecho Grecia en el control de esta pandemia es digno de admiración. Contrastando, por ejemplo, con otros países con mayor tecnología, con mayor conocimiento, con mayor capacidad financiera, Grecia ha hecho un gran trabajo, sin duda alguna. Además de eso, le planteo que el Banco Mundial, en el análisis ahora de todas las consecuencias de esto, ha establecido que en nuestro continente se producirá una caída del crecimiento para el año 2020 de 4,2%, 4,6%, perdón. Es decir, si usted pensaba que Panamá iba a crecer 2%, 2,6%, en realidad va a crecer a menos 2%. Bueno, también acuérdate de algo, José, que el Banco Mundial en la ponderación que hace generalmente no incluye a Panamá por la forma tan poco representativa del continente que tiene la economía panameña. Por lo pequeño. Y además también el arrastre que va a tener a la baja una economía mexicana que ya venía decreciendo, una economía brasileña que es la que más peso tiene, cómo va a ir decreciendo. Así que esas dos economías pesan tanto que van a arrastrar al resto del continente, bueno, amén de la venezolana y de pero para efectos prácticos, nosotros, que es una economía de servicios, si el mundo está afectado en comercio, nosotros vamos a entrar en recesión. No tengamos la menor duda con respecto a eso. Pero nosotros lo hemos preparado para hoy, Fernando, la información de Panamá. Ya estamos en lo general, mira lo particular de la República de Panamá. Y ahora nos pone la lámina de... La gráfica. La gráfica donde está la que tiene las tres gráficas. Fíjense los números que les doy. Casos totales hasta ayer. Ahí está, mire la columna. Ahora les explico. Déjeme la lámina allá. Casos totales 3.472, nuevos casos 166. La relación entre 166 y 3.462, estamos creciendo a 5.1%. Bajamos. De los totales, aislados en casa, 2.289 para el 65,9%. Aislados en hoteles, 694 con 20%. Panamá pone a la gente aislada en hoteles porque hay residencias donde no. Es mucho más factible mantener el control de un positivo en una familia que mantenerlo dentro de la familia. Siempre es más complicado. La hospitalización en sala es 229 para 6,6. Los cuidados intensivos cayeron de 105, pasaron de 105, pero como subió la muestra, está en 3,0%. Los fallecidos son 94 por una tasa de letalidad de 2,7. Los recuperados, 1,76. Que no incluye los muertos, obviamente, en Panamá, somos más sensatos, es 1,8%. ¿Qué nos está indicando? Ahora mire las gráficas. En la parte de abajo le he puesto la diferencia diaria. Sí, en el día anterior, fíjese, los dos últimos puntos son la caída desde 260, la que cayó el domingo y la que cayó ayer. Observe en la gráfica de abajo, que son los incrementos, puestos simplemente en gráfica, usted nota una caída que nos hace suponer a nosotros, y fíjense la palabra que uso, nos hace suponer, especular, en términos positivos, de que estas caídas de mantenerse nos estarían llevando al planeamiento de la curva. Si usted ve la gráfica superior, en donde nosotros estamos mirando ahora la relación polinómica entre casos reales y la curva de crecimiento proyectada, sin tener en cuenta cambios ni efectos en las medidas que se tomen. Recuerde que esta es una valoración exclusivamente de estadística matemática. No intenta hacer el modelo, porque no incluye las variables que se hacen en las curvas de bioestadística. Usted ve el modelo, nos está indicando que ya la propia curva de los hechos reales está indicando un proceso de viraje muy lento. No podemos decir que ya estamos en eso, pero
las medidas de cuarentena, las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, la estructura de salud que tiene que ver con esto, ha tenido efectos positivos. Y ya nos dan algunos indicios de que estamos nosotros en procesos de avance con respecto a ese proceso de llegar al aplanamiento de la curva y a la caída de la curva. Hay quienes usan modelos matemáticos abstractos. Ningún modelo tiene la capacidad de estar enriquecido diariamente por los hechos que están tomando. Los hechos que uno toma son los que uno mide. Yo uso toda la data oficial, la data. Acuérdense siempre de este nombre, data. Yo tengo que trabajar con la data. Los modelos asumen cosas sobre supuestas datas. Por ejemplo, si mi asunción es que en cuarentena se cumple el 50%, pero en realidad la data dice que se cumple el 85%, mi modelo va a fallar en 30%. Para que usted tenga claro que todo modelo depende de la calidad de data que yo le introduzca. Bien, cuando usted va al total de pruebas realizadas, nosotros tenemos 15.567, tenemos 3.638 pruebas por millón de habitantes. Cuando usted va a la tabla ahora y la compara mundialmente, usted se va a ver cuántos países tienen esta relación. Poco. ¿Cuántos tienen la mortalidad? En América Latina nosotros estamos de tercero o cuarto entre la letalidad y los niveles de utilización de los cuidados intensivos. O sea, nosotros hemos logrado mantener indicadores por debajo de los promedios mundiales en algunas áreas importantes. Entonces, estas son las cosas que usted tiene que medir, porque esto es lo que nos da una idea a nosotros de la efectividad real. Si nosotros variáramos las medidas que estamos tomando drásticamente, a lo mejor el comportamiento de esto se dispara y no tendríamos. En resumen, si no hubiéramos tomado las medidas de mitigación que se han tomado, estos datos serían exponenciales. Observe que yo he eliminado el componente exponencial matemático de la curva, porque ya no se va a producir. No hay forma de que se produzca de acuerdo a lo que hemos hecho avanzados. Entonces nos enfrentamos a una realidad. Nosotros tenemos que seguir aplicando las medidas de mitigación. Por supuesto. Y uno de los grandes debates que hay en los Estados Unidos es abrir la economía. ¿En qué momento? Se debe abrir la economía. De eso vamos a hablar más tarde con un especialista, nuestro especialista en esto. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma se hace esto? ¿Y qué cosas yo debo tomar en consideración? De manera que, en términos generales, aunque usted esté molesto por las causas que le implican, nosotros hemos avanzado en sentido positivo, porque estamos aplicando, y no tenga la menor duda de eso, una estrategia correcta para enfrentar el virus. Y no estamos diciendo abruptos, ni estamos sumando los muertos como los fallecidos como recuperados. No, nosotros no estamos haciendo nada de esa locura. Ni estamos mandando a nadie que se abrace, al contrario. Le estamos diciendo, si usted sale, póngase la mascarilla, si no tiene que salir, no salga. Punto. ¿No? Y el virus es el enemigo y el virus lo necesita usted para reproducirse. Y ahora mismo está, José, en el Frankfurter Allgemeinen, el diario más importante de Frankfurt, el gran debate de qué hacer con Lufthansa. Lufthansa ahora mismo está perdiendo un millón de euros a la hora. Mira usted, entre más grande tú eres, más pierdes. Más pierdes. ¿Qué debe hacer el gobierno alemán? Pues va a irse inyección de capital a cambio de qué. Un debate igual al que hay acá. Porque ¿qué va a pasar pues cuando todas estas más de 173 naves que están en el aeropuerto de Frankfurt pues empiecen a despegar pues con ese arrastre? ¿Quién debe asumir estas cuentas? ¿Y a cambio de qué? Ese es un debate que hay hoy en Alemania que es bastante interesante y que podemos tomarlo de modelo para lo que hemos estado hablando durante todo el fin de semana en Panamá. Preste atención a dos noticias que están dando en el mundo. En primer lugar, preste la atención al debate que está ocurriendo globalmente en nuestra región y en el mundo en general con respecto hacia dónde debemos ir ahora que después de la pandemia. ¿Qué cosas debemos hacer desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del desarrollo social? ¿Cómo combinar de forma armónica un desarrollo equilibrado? Hoy el planeta, de todas las cosas que están pasando malas, el planeta se está recuperando. Sí. Se está sanando el planeta. Aunque los que vivimos en el planeta, que lo dañamos, nos estamos dañando.
Es la contradicción. Acuérdense que la contradicción en dialéctica expresa que si hay de noche, hay de día. Lo contrario de la noche, del día. Bien. Que la gran pregunta es decir, ¿cómo van a quedar los programas sociales? Tal vez para los próximos 10 años, después de la factura que vamos a pagar después del COVID. Sí, no le pongan mucha... A mí no me gustan los programas sociales que creen que la solidaridad se expresa a través de la caridad. No, la solidaridad se expresa a través del desarrollo sostenido. Lo que necesitamos son familias con suficiente economía para poder autosostenerse y mantener la dignidad y la independencia. La independencia económica le da libertad. Que la libertad le produce una mejor nación. Pero fíjese, preste la atención a otra cosa. Lo que está ocurriendo en Ecuador. La crisis de Ecuador sanitaria, porque ahí sí hay una crisis total. Eso es un desastre. Ha llevado ahora... Incluso ayer estaban denunciando varios medios que los cadáveres los están tirando al mar. Peor, miren, Ecuador es un desastre. Pero ahora se descubre que el viceministro Ferro Ponce fue el que giró los bonos de Ecuador y cuyas cuentas pararon en una offshore en Panamá. ¿Es usted? Pero además de eso, Correa invita a su archienemigo político, Noboa, a formar un gobierno y que él asuma la conducción y que Correa, expresidente, lo respaldaría para tumbar a Lenín Moreno. La crisis del coronavirus, la crisis de corrupción, el cambio violento que hizo el señor Lenín Moreno de privatizar todo el sistema de salud, de reducir el presupuesto de salud, le agarró el coronavirus precisamente en ese momento de destrucción. Y aquí es donde viene la gran discusión que tenemos que tener: cuánto es lo que debemos hacer en salud, cuánto en investigación, cuánto en desarrollo, cuáles son las reformas importantes para lograr equilibrio. Bueno, preste la atención a la crisis de Ecuador, que será quizás uno de los primeros países, aparte de la crisis que hay en Venezuela, que llevará a un cambio de presidente en medio de esta coyuntura. Y a Nicaragua, que no sabemos quién... Bueno, en Nicaragua no sabemos nada, no sabemos si está vivo el presidente, en qué bando está. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, las medidas que anunció el presidente, el ministro Rojas, las cifras nacionales y lo que está pasando. El papel del sector agropecuario. Recuerde que en el mundo se está produciendo una disminución de la producción de alimentos. Y eso va a crear una escasez. ¿Cuán estratégico es el sector agropecuario? A la vuelta le hablamos de todo eso. Así es.